Listo. Ahora sí, volviendo a la idea. En este dice, cuando un plato circular de metal se calienta en un horno, su radio aumenta a razón de 0,01 centímetros por minuto. Y lo que nos está diciendo es que el cambio del radio con respecto al tiempo va a ser igual a 0,01 centímetros por minuto. Eso es el dato que nos está planteando el problema. ¿Y cuál es la pregunta? Nos está diciendo cuál es la razón de cambio del área cuando el radio mide 50 centímetros. Entonces, la pregunta lo que nos está diciendo es la razón de cambio del área con respecto al tiempo cuando el radio es igual a 50 centímetros. Ay, eso es lo que nos están preguntando. El dato fue lo que nos dieron, el cambio del radio con respecto al tiempo, y la pregunta es el cambio del área con respecto al tiempo, y nos están preguntando específicamente cuando el radio vale 50 centímetros. Ok, en este caso, nosotros no tenemos que sacar más variables porque ya directamente con la fórmula del área de un círculo, que sabemos que es pi por el radio al cuadrado, ya tenemos todo lo que nos están preguntando. El área, pi es una constante y el radio es lo que nos están dando. Entonces, de aquí nosotros derivamos a ambos lados con respecto al tiempo. Entonces nos va a quedar pi por dos veces el radio por, y recuerden regla la cadena, como nosotros estamos derivando con respecto a una variable que no conocemos, entonces nos queda de esta manera. Y entonces nos están diciendo sacar este cambio cuando r es igual a 50. Entonces decimos acá evaluando, ahí, r igual a 50. Entonces nos va a quedar día del área. Entonces nos queda 2 por pi por 50 por el dato que ya nos estaban dando, que era el dato de acá. Entonces por 0,1. Entonces, metiendo eso, nos va a quedar como resultado pi. Y entonces, ahora hay que ver bien las unidades, porque en estos problemas nosotros estamos también hablando de unidades. Entonces, en este caso, nos están hablando de centímetros y de minutos. Y como es un área, entonces las unidades van a ser centímetros cuadrados por minuto. Entonces, ahora cuando ustedes tienen el resultado, el ejercicio ahí no ha terminado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que responder lo que nos están preguntando. Entonces, decimos así, la razón de cambio del área cuando el radio ay, mide 50 centímetros es de pi centímetro cuadrado por minuto. Entonces, en este caso nosotros estamos dando como respuesta la razón de cambio. Por ende, se sobreentiende que el área está aumentando a pi centímetro cuadrado por minuto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que interpretar y no necesariamente tengamos que interpretarlo. Entonces, nosotros podemos dar directamente como la razón de cambio del área cuando el radio mide 50 o podríamos decir el área aumenta a razón de pi centímetro cuadrado por minuto. Son dos formas de responder, pero nosotros siempre tenemos que buscar una forma de cómo responder, no solamente calcular. Siempre tenemos que dar una respuesta. Entonces, ¿alguna duda con ese ejercicio? ¿Alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro? ¿Todo claro? Perfecto. Recuerden que siempre cualquier duda me pueden interrumpir. Vamos con el 3,50. 3,50 nos dice las aristas de un cubo variable. Ok, ahí pausamos y entonces dibujamos un cubo.
Más o menos eso es un cubo. Ok, entonces nos dicen las aristas, ok. Entonces recuerden que un cubo, las aristas son estos lados de acá. Y como es un cubo, toda arista mide lo mismo. Entonces vamos a determinar nada más arista, que es la vamos a representar por la letra A. Ok, nos dice que el dato del problema nos dice que la arista del cubo aumenta a razón de 3 centímetros sobre segundo. Entonces, la derivada de la arista con respecto al tiempo va a ser igual a 3 centímetros sobre segundo. Entonces, ese es el dato que nos están dando. Eso es solamente eso. Entonces, ahora vamos a la pregunta. ¿Qué es lo que nos dice la pregunta? La pregunta nos dice que con qué rapidez, o eso también se puede interpretar la razón de cambio, aumenta el volumen del cubo cuando la arista, bueno, en este caso nos dice cuando una arista, pero como todas las aristas del cubo miden lo mismo y van a aumentar a la misma razón de cambio, entonces eso se puede interpretar como cualquier arista. Entonces nos dice que en notación de derivada nos va a decir que la derivada del volumen con respecto al tiempo, cuando la arista es igual a 10 centímetros. Esa es la pregunta. Entonces, tenemos aristas y sabemos cuál es el volumen del cubo. El volumen del cubo es igual a arista al cubo. Entonces, ya con eso no tenemos que sacar ninguna ecuación, por así decirlo, que nos determine otra variable, porque ya tenemos todo lo que nos están pidiendo. Tenemos el volumen y tenemos la arista. Entonces, nada más derivamos a ambos lados. Entonces, nos queda que la derivada del volumen con respecto al tiempo va a ser igual a 3 veces la arista al cuadrado. Y recuerden, por regla de la cadena, nos queda la derivada de la arista con respecto al tiempo. Y entonces, ahora evaluando, porque lo que nos están pidiendo cuando la arista sea igual a 10 centímetros. Entonces, evaluando a igual a 10, entonces nos queda que la derivada del volumen con respecto al tiempo va a ser igual a 3 veces por 10 al cuadrado por, que esto va a ser 3 arista al cuadrado, entonces la arista nos dice 10, entonces queda 10 al cuadrado. Y entonces la derivada de la arista con respecto al tiempo es la que nos están dando los datos y nos dice que eso vale 3. Entonces, metiendo eso a la calculadora, nos queda que la razón de cambio del volumen es de 900 y ahora recuerden bien las unidades. Entonces, nos están hablando de centímetros. Entonces, estamos viendo aquí la razón de cambio del volumen. Recuerden que el volumen son unidades cúbicas, entonces va a ser centímetros cúbicos. Y en este caso nos están hablando de segundos, porque nos han dicho centímetros segundo. Entonces, va a ser centímetro por segundo. Siempre hay que interpretar bien cuáles unidades nos están diciendo. O sea, si nos están diciendo si es un ángulo, si es un volumen, si es un área, si es una altura. Entonces, todas esas unidades siempre tienen que analizarlas para que eso, porque eso también es parte del puntaje, claramente. Entonces, ya teniendo aquí la respuesta, ya tenemos el resultado. Entonces, ahora aquí respondemos la pregunta. La pregunta nos dice con qué rapidez aumenta el volumen del cubo. Entonces decimos, la rapidez con la que aumenta el volumen del cubo es de 900 centímetros cúbicos por segundo. Esa sería la respuesta del problema. Entonces, este problema, ¿alguna duda? ¿Una? Ok, continuamos.
Pasamos con el 3.51. Entonces, poco a poco vamos leyendo. Dice, de un tubo, ok, entonces dibujamos un tubito. Sale a razón, perdón, sale arena a razón, ese color no se ve, permítanme, de 16 decímetros cúbicos sobre segundo. Ese, a esa razón está saliendo la arena del tubo. Entonces, luego nos está diciendo, si la arena forma una pirámide cónica en el suelo, ok, entonces, llevamos un suelo y nos dice que forma una pirámide cónica. Entonces, ahí. Y nos dice ¿cuál es la característica de esa pirámide cónica? Que la altura, que nos dice que la altura siempre es un cuarto del diámetro de la base. Eso es lo que nos están diciendo, eso es el dato, esa es la ecuación de relación, en este caso, porque nos estamos relacionando la altura con el diámetro. Entonces un cuarto ay, del diámetro. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, hasta ahora esto han sido la parte de los datos. Que ahora nos dice que, ¿con qué rapidez? Te pregunta, ¿con qué rapidez aumenta la altura de la pirámide cuando tiene 4 decímetros de altura? Entonces, lo que nos están diciendo es en notación de derivada, que es la derivada de la altura con respecto al tiempo, cuando la altura mide 4 decímetros. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, en este caso, vamos a ver qué más interpretamos y cómo relacionamos. Aquí vamos a utilizar el volumen del área de un cono. Tenemos que el volumen va a ser igual a un tercio pi por eh, radio al cuadrado por h. Ese es el volumen de un cono. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí tenemos tres variables. Tenemos un volumen, tenemos un radio, tenemos una altura. Ok, no sabemos las razones de cambio de cada una. Además, una de ellas es la que nos están preguntando, que es la de la altura. Entonces, aquí tenemos la relación entre la altura y el diámetro. Entonces, vamos a escribir esta ecuación en términos del diámetro. Entonces, nos va a quedar que el volumen va a ser igual a un tercio pi por. Sabemos que el radio es la mitad del diámetro. Ahí. Entonces, y aquí despejamos que el diámetro es igual a 4 veces la altura. Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, ahora que nos queda que el volumen va a ser igual a un tercio de pi por 4 al 3 es la altura, entre 2 al cuadrado por h. Hasta ahora solo hemos sustituido la ecuación de relación que teníamos previamente. Entonces nos queda un tercio. Aquí se nos va a cancelar el 2 con el 4, nos queda 2. Y entonces nos va a quedar 2h al cuadrado por h. Y entonces ya dejándole ya completamente simplificado, nos queda que pi por 4 por la altura al cubo, porque nos va a quedar aquí, nos va a dar una altura al cuadrado y una altura, entonces nos va a quedar altura al cubo. Entonces, ahora me pueden decir, ok, pero ya tenemos altura, pero todavía nos queda un volumen. ¿Qué hacemos con ese volumen? Bueno,
La razón de cambio de ese volumen ya la conocemos, ya nos la están dando más bien. Volviendo a la imagen del problema, nos están diciendo que la arena sale con razón de 16 decímetros cúbicos por segundo. Eso es un volumen. Significa que el volumen del cono está aumentando a esa misma razón, porque esa es la razón que está saliendo la arena. Por ende, el volumen está aumentando a esa razón. Entonces, ahora derivamos a ambos lados, el volumen, un tercio pi por 4. Ok, la derivada entonces nos queda 3 h cuadrado por regla de la cadena de h de t. Entonces, podemos cancelar aquí un 3 con un 3. Nos queda la derivada del volumen. Respecto al tiempo, vamos a acomodar un poquito. Nos queda 4 pi h cuadrado por la derivada de la altura con respecto al tiempo. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Y entonces ya tenemos todo lo que necesitábamos. ¿Por qué? Porque ya analizamos previamente que ya tenemos cómo cambia el volumen con respecto al tiempo, que es la misma razón con la que sale del tubo. 4pi es una constante y h cuadrado es lo que nos están diciendo que evaluemos. Entonces nos dice evaluando h igual a 4, eso nos están diciendo, que nos encontremos cómo cambia la altura con respecto al tiempo cuando la altura vale 4. Entonces nos queda que la derivada tiempo va a ser igual a 4pi por 4 al cuadrado, que es 16, por la derivada de h con respecto al tiempo. Ok, ahora vamos a despejar. Ya no cabe. Ok, vamos a despejar cómo cambia la altura. Entonces nos va a quedar, pasamos lo que esté multiplicando, todo eso lo pasamos a dividir. Entonces nos queda 1 entre 4pi por 16 y ya sustituimos el valor de esto, que era 16. Ay. Y entonces, noten aquí que se me va a cancelar el 16 con el 16. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar como resultado? Como 1, la razón del volumen, perdón, la razón de la altura, nos va a quedar 1 entre 4pi. Y ahora las unidades, como es una altura, entonces tiene unidades de centímetros, no de centímetros, no, perdón, decímetros. Y entonces la unidad de tiempo que nos están dando en los segundos, entonces cambia a 1 entre 4pi decímetros por segundo. Y entonces eso si lo quieren ver un poquito con números, entonces eso aproximadamente es 0,080 decímetros por segundo. Entonces ya ahí tenemos el valor numérico. Entonces, ahora la respuesta. Dice, la rapidez con la que cambia la altura, o la que aumenta en este caso, aumenta la altura, es de 1 entre 4pi centímetro por segundo. Esa sería la respuesta. Y eso también podrían agregarle el punto donde lo calcularon. Podría decir como la rapidez con la que aumenta la altura cuando h vale 4 es de 1 entre 4pi centímetro por segundo. Eso lo pueden agregar. No es del todo necesario, pero podría estar dando un poquito más ejemplificado donde que ustedes calcularon esa rapidez. Entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? ¿Sí se entendió todo bien de dónde salió el cambio del volumen? ¿Todo bien? Ok. Pasamos con el
3,52. Entonces, ¿qué nos dice el 3,52? Nos dice, cierta, cierta cantidad de aceite fluye hacia el interior de un depósito en forma de cono invertido. Ok, hagamos una pausa ahí. Entonces, dibujamos un depósito en forma de cono invertido. Entonces, y nos dicen que un aceite está fluyendo. Ok, y nos dicen que fluye un aceite. A razón de 3 pi metro cúbico por altura. Por hora, perdón. 3 3 pi metro cúbico por altura. Entonces, esto va a fluir a razón de 3 pi metro cúbico por hora. Entonces, vamos a dibujar un poquito de aceite para más o menos dar lo que estamos calculando. Eso ya es el aceite. Entonces, ya tenemos eso. Entonces, ¿qué nos dice? Si el depósito tiene un radio de 2,5 metros en la parte superior, entonces acá va a tener un radio de 2,5, vamos a ver, metros y una profundidad de 10 metros. Esas son las dimensiones del cono invertido. 2,5 metros de radio en su parte superior y 10 metros de profundidad con respecto a ese punto. Entonces, nos dan dos incisos. Dice el primer inciso que nos dice a qué tan rápido cambia la profundidad del aceite, en este caso, cuando tiene 8 metros, cuando está a 8 metros. Entonces, el aceite va a tener su propia altura, digamos, va a estar a una profundidad. Entonces, y también va a estar a un radio. O sea, ese aceite va a estar de una manera cónica, ese aceite va a estar de esta manera, acumulado dentro del cono. Entonces, ese aceite va a tener su propio radio y su propia altura con respecto al cono original. Eso es lo que estoy tratando de dibujar con rojo en el cono. Entonces, nos están preguntando en este caso, por la altura. Entonces, cambio la altura del aceite con respecto al tiempo cuando dicha altura es igual a 8 centímetros. No, perdón, metros. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, como es un cono, una figura tridimensional va a tener que relacionarse con su volumen. Entonces, vamos a tener que el volumen va a ser igual, como es un cono, es lo mismo que ya vimos antes, un tercio de pi radio al cuadrado por altura. Esto es, estoy modelando el aceite. Entonces, ¿qué podemos saber aquí? Vamos a poder saber cómo cambia el volumen del aceite con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque va a ser la misma razón con la que el aceite está entrando al cono. Entonces, a esa razón con la que está entrando va a ser la misma razón con la que el volumen del aceite va a ir aumentando. Entonces, ya sabemos el aceite. Pero tenemos dos variables más. Tenemos la variable del radio y de la altura. Entonces, y nosotros no solo, ya nosotros solo nos están preguntando por la altura. Entonces, vamos a ver qué relación podemos encontrar para relacionar no, perdón, qué ecuación podemos encontrar para relacionar el radio con la altura. Entonces, nos vamos a este dibujito que teníamos previamente.
Y entonces pueden notar que en esta parte de aquí, si lo vemos como así, como si fuera un plano, tenemos dos triángulos. Entonces, nosotros qué relación podíamos encontrar con los triángulos. Cuando tenían esa forma, cuando perdón, un triángulo grande y un triángulo pequeñito están como uno dentro del otro, pueden verlo así. Vamos a ver, tenemos un triángulo de esta manera. Tenemos donde esto mide 10. Voy a trasladarlo para acá para que se vea mejor. Tenemos un triángulo de altura 10 y de radio 2,5, porque estamos como haciendo un corte. Estamos como cortando el conito y lo estamos haciendo una parte de un triangulito. Y entonces también tenemos otro triángulo más pequeño, que tenemos que su propia altura h y su propia altura r. Entonces, cuando teníamos esa forma, nosotros podemos utilizar lo que se llama la- lo que son triángulos semejantes. Entonces, recuerden que eso podemos relacionar alturas con alturas y radios con radios. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Que la altura de nuestro triángulo pequeñito b- con respecto a 10 va a ser igual al radio con respecto al radio grande. De esa manera, nosotros podemos encontrar la relación de un triángulo grande con un triángulo pequeñito. Que tengan que tengan la cualidad, recuerden que esa cualidad la comparten si ese mismo ángulo, tienen ese mismo ángulo. Eso se cumple por ese motivo. Entonces ya aquí nosotros encontramos la ecuación, una ecuación auxiliar, una ecuación que relaciona dos variables. Entonces, como nos están preguntando la altura, voy a despejar el radio. Entonces me va a quedar que el radio va a ser igual a 2,5 por la altura sobre 10. Ok, nada más despejé, utilicé la semejanza de triángulos y despejé el radio. Entonces, volviendo aquí al ejercicio, sustituimos lo que obtuvimos acá, pi. Entonces, ¿qué es el radio? Entonces va a ser 2,5 sobre 10 por altura al cuadrado y por otra vez altura. Entonces, 2,5 entre 10 es igual, aquí para simplificar eso un poquito, 2,5 entre 10 es igual a un cuarto. Entonces, nos va a quedar que el volumen es un tercio por pi por la altura al cuadrado sobre 16, que va a ser un cuarto al cuadrado, 1/16. Y esto otra vez por altura. Entonces ya con eso, ya podemos averiguar la derivada, perdón, el cambio de la altura con respecto al tiempo. Entonces derivamos ambos miembros. Entonces nos queda que la derivada, en este caso, lo unimos como un h al cubo, ¿verdad? Entonces nos queda un tercio pi por 3h cuadrado sobre 16 por la derivada de la altura con respecto al tiempo. Recuerden la regla de la cadena. Entonces vamos a simplificar un poco acá. Nos queda 3 con 3 y nos va a quedar derivada del volumen con respecto al tiempo. Va a ser igual a pi por h cuadrado sobre 16 por la derivada de la altura con respecto al tiempo, que es lo que nos interesa. Entonces voy a despejar. Entonces la derivada de la altura con respecto al tiempo va a ser igual a 16. Paso lo que está multiplicando, lo paso a dividir. Y lo que esté dividiendo lo paso a multiplicar. Entonces 16 sobre pi por h al cuadrado por la derivada del volumen con respecto al tiempo.
Y ahora ahí ya solo me queda meter valores. Entonces nos queda de h de t. Ah, bueno, y entonces nos están diciendo que evaluemos en el caso cuando h es igual cuando h es igual a 8. Entonces, evaluando h igual a 8. Entonces nos va a quedar la derivada del volumen con respecto al tiempo, que como ya vimos antes, era la misma razón con la que entra al, al depósito cónico. Entonces, sabiendo eso, entonces nos queda 16 por pi por 8 al cuadrado, que es 64, por 3pi. Entonces, nos va a quedar, se me cancela el pi con el pi, y entonces nos va a quedar 48 sobre 64. eh, Unidades de metro por hora, porque como es una altura, es metros, y la unidad de tiempo que nos están dando es horas. Y simplificando un poquito eso, nos queda 3 cuartos de metro por hora. Ese es el primer inciso. Ok, ahora pasamos al segundo inciso. ¿Qué nos dice el segundo inciso? El segundo inciso nos dice que a qué razón varía el área de la superficie del nivel del aceite en ese mismo instante. Entonces, nos están diciendo la derivada del área. Vamos a ponerle su base de la superficie, que en este caso sería un círculo. Cuando, eh, nos dice en ese mismo instante. ¿Qué se refiere con ese mismo instante? El mismo instante que nosotros ya calculamos la altura. Entonces va a ser cuando h es igual a 8. Estamos trabajando los mismos instantes. Entonces, vamos a hacer un dibujito más o menos. Es este mismo dibujito que tenemos acá. Eh, Nos están preguntando por esta superficie del aceite. Nos están preguntando por esa superficie. Entonces, ¿cuál es el área de un círculo? El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Y entonces ya antes habíamos conocido la relación entre el radio y la altura. Entonces vamos a utilizar eso. Nos va a quedar que la altura, pi, y la relación que ya teníamos antes, que el radio era eh, h cuartos, porque era 2,5 entre 10 por h, pero eso es h cuartos. Entonces nos queda h cuartos al cuadrado. Entonces nos queda altura, va a ser pi por h al cuadrado sobre 16. Entonces, ahora derivamos a ambos lados. La derivada del área con respecto al tiempo va a ser igual a pi por dos veces la altura sobre 16 por la derivada de la altura con respecto al tiempo. Entonces, evaluamos ahora, evaluando h igual 8, porque es el instante que nos están preguntando, era el mismo instante del inciso A. Entonces, h igual 8. Entonces nos va a quedar la derivada del área con respecto al tiempo, va a ser igual a pi por 2 por 8 sobre 16 por, y la derivada de la altura con respecto al tiempo ya la calculamos. Lo que teníamos acá en ese instante era 3 cuartos. Entonces nos va a quedar 3 cuartos. Entonces, noten acá que 2 por 8 es 16, entonces se me va a cancelar con el 16 de abajo. Y entonces me queda la respuesta directamente, que va a ser la razón con la que aumenta el área de la superficie con respecto al tiempo va a ser a 3 pi cuartos. Y unidades, como es un área y estamos trabajando en metros, entonces va a ser metro cuadrado. Y la unidad de tiempo es horas.
Entonces, ahora vamos a responder cada inciso. Entonces, este primer inciso nos había dicho qué tan rápido cambia la profundidad. Entonces, la respuesta acá va a ser la profundidad cambia a razón de 3/4 metro por hora. Esa es para la respuesta del inciso A. Y la del inciso B va a ser el área varía a razón de 3/4 metro cuadrado por hora. Esas serían las dos respuestas que habría que darle a los dos incisos. Entonces, ¿alguna duda con este ejercicio? Voy un toque rápido. Ah, me hubieras dicho, lamento, ¿dónde en algún momento te perdí? ¿Algo que no hayas comprendido? ¿Todo bien? Ok. Ok, bueno, entonces voy a tratar de ir un poquito más lento. Lamento ahí haber ido un poco rápido. Entonces, pasamos a la siguiente hoja del PF, que dice el 3.61. Entonces, nos dice, un hombre se aleja de un edificio de 18 metros de altura a una velocidad de 1,8 metros sobre segundo. Entonces, nos dice, hagamos el diagrama del dibujito, el diagrama del problema, perdón. Entonces, tenemos un edificio de 18 metros. Quedó muy pegado, lamento. Ok, 18 metros. Entonces, nos dice que hay una persona alejándose del edificio a 1,8 metros sobre segundo. Que hasta ahí eso es lo que nos está diciendo el problema. Luego nos dice, una persona ubicada en la azotea, entonces hay una persona aquí en la azotea. Dice, observa al hombre alejarse. Entonces, recuerdan que nosotros vemos en línea recta. Entonces, nosotros tenemos línea recta y cuando nosotros variamos la cabeza, cuando nosotros movemos, nosotros vamos a generar un ángulo con respecto a donde estamos viendo. En este caso, nos está preguntando el ángulo de depresión. Entonces, la forma lo que está viendo el observador a la persona es de esa manera, con respecto a una horizontal. Porque recuerden, nosotros vemos de manera recta. Cuando giramos la cabeza hacia abajo, estamos viendo obviamente hacia abajo, pero nosotros estamos generando un ángulo con respecto a donde nosotros estábamos viendo originalmente. Entonces, vamos a generar un ángulo. Ese ángulo se le dice ángulo de depresión porque nosotros estamos viendo hacia abajo. Y nos está preguntando cuando la distancia, cuando esté a una distancia de 24 metros de la base del edificio. Entonces, ahora hay que interpretar bien esto. Nosotros no podemos venir y directamente poner aquí 24. ¿Por qué? Porque porque la persona va caminando. Entonces, la persona se va alejando conforme va pasando el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que definir esa distancia como una variable. Entonces,
Entonces recuerden, nosotros, aunque nos digan que esté a 24 metros, no podemos poner directamente 24. Nosotros tenemos que poner una variable porque esa persona se va a ir alejando. Entonces, ¿pero qué sabemos de esto? Entonces, sabemos que la derivada o sea, la derivada de la posición, bueno, la derivada en este caso de x con respecto al tiempo, va a ser igual a la que se está alejando esta persona. Entonces va a ser a 1,8 metros sobre segundo. Entonces, a esa velocidad va a ir cambiando el valor de x. Entonces, ya nosotros nos están preguntando el caso especial cuando x vale 24. Entonces, vamos a ver qué más podemos razonar de esto. Por trigonometría, nosotros sabemos que este ángulo y este ángulo son iguales, ¿verdad? Por trigonometría nosotros sabemos eso, que son ángulos alternos internos. Creo que se le conoce. Entonces, y ahora nosotros formamos un triángulo. Veamos ese triángulo un poquito más limpio de cosas. Nos vamos a tener un triángulo de esta manera, donde tenemos un ángulo cita acá, vamos a tener x y vamos a tener aquí 18. Entonces, ¿qué relación podemos sacar ahí? Vamos a sacar que la tangente del ángulo es igual a opuesto entre adyacente. Entonces va a ser 18 entre x. Esa es la relación que nosotros tenemos. Entonces, llevémonos esa relación para abajo. Ok. Pasemos esta x a multiplicar. Nos va a quedar x por tangente del ángulo. Es igual a 18. Ok, ahora derivemos a ambos lados. Entonces, vean que aquí nosotros tenemos un producto. Entonces hay que derivar con la regla de producto. ¿Qué dice la regla de producto? Es la derivada de la primera por la segunda derivada sin derivar. Entonces la tangente del ángulo por dx de t. Recuerden, aquí estamos derivando con respecto al tiempo, entonces la derivada de x no va a ser 1, va a ser dx de t. Y entonces va a ser más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Entonces x por la derivada de la tangente, que es secante cuadrado, por, recuerden, regla de la cadena, la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y entonces el otro lado es una constante, entonces ahí en ese caso sí podemos poner cero, porque la derivada de toda constante es cero. Entonces, nos están preguntando el ángulo, ¿cómo varía el ángulo cuando x es igual a 24? Pero ¿qué pasa? Nosotros ahorita mismo tenemos ángulos y tenemos valores de x. Entonces tenemos dos variables. Pero ya nosotros sacamos una ecuación que nos ayuda a relacionar el ángulo con la posición, que era la que teníamos aquí arriba. Entonces, averigüemos cuál es el ángulo cuando x es igual a 24. Entonces, cita, vamos a ver cómo lo podría decir. Cuando x es igual a 24, va a quedar de esta manera la tangente del ángulo es igual a 18 sobre 24. Simplificando un poquito, nos queda que la tangente del ángulo es igual a 3 cuartos. Entonces, ya ahí tenemos una relación. Entonces, aquí podemos sacar la función trigonométrica inversa, que la tangente, no, perdón, que el ángulo va a ser igual al arco tangente de 3 cuartos. Si ustedes meten eso en la calculadora, aproximadamente les deberá dar 0,6435 en radian. Esto es en radianes. Entonces, ya ahora nosotros sabemos cuánto vale el ángulo
cuando x es igual a 24. Nosotros podemos generar esas relaciones cuando nosotros tenemos ecuaciones que obviamente relacionan las variables y estemos claros en qué punto lo estamos calculando. Entonces nosotros estamos seguros que estamos calculando cuando x es igual a 24. Entonces yo aquí calculé el ángulo cuando x es igual a 24. Entonces, aquí ahora decimos evaluando. Ahora no solo evaluamos x, ahora también tenemos que evaluar el ángulo. X igual a 24 y cita igual a 0,6435. Entonces nos va a quedar que la tangente de 0,6435 por la derivada de la posición con respecto al tiempo más 24 por secante al cuadrado de 0,6435 por la derivada con respecto al tiempo. La derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y eso es igual a cero. Entonces, y ahora sí nosotros tenemos todo lo que necesitamos para saber lo que nos están preguntando, que es la derivada del ángulo, porque nosotros ya conocemos esto, nosotros ya lo conocemos, que fue lo que teníamos acá. Entonces, vamos a despejar poco a poco este elemento de acá. Entonces, vamos a pasar este miembro que está sumando, lo vamos a pasar a restar. Entonces nos queda 24 por secante cuadrado. No, perdón. Sí, 24. Entonces nos va a quedar que tangente del ángulo 0,6435 por la derivada respecto al tiempo. Esto nos va a quedar negativo porque lo pasamos a restar. Nos va a quedar igual a 24 por la secante al cuadrado 0,6435 por la derivada del ángulo. Ok, yo ahí nada más pasé a restar y entonces ahora todo esto que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces nos queda menos tangente de 0,6435. Vamos a evaluar directamente lo que es esto, la derivada de x con respecto al tiempo, que habíamos visto que era 1,8. Entonces, dividiendo entre 24 por secante cuadrado de 0,6435. Y esto es igual a la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Entonces, metiendo eso en la calculadora, recuerden que si cuando metan esta secante, la pueden meter como coseno. La pueden meter como un coseno en el numerador. Les va a quedar igual, entonces les quedaría de esta manera. Raicita con respecto al tiempo es igual a menos tangente de 0,6435 por 1,8. Entonces, secante cuadrado, recuerden que es 1 entre coseno cuadrado. Y como está en el denominador, pasa arriba en el numerador. Entonces, coseno cuadrado 0,6435 sobre 24. Ahora sí. Entonces, aproximadamente, eso les debería estar dando menos 0,036. Recuerden, como estamos hablando de ángulos, entonces es radianes y la unidad de tiempo son los segundos. Entonces, ese ángulo va a ir variando a esa razón con esas unidades. Entonces, ¿qué podemos interpretar con este signo menos? Bueno, eso se puede interpretar fácilmente. ¿Por qué? Porque si nosotros lo estamos tomando con respecto a este señor, ese ángulo va a ir más bien a los ángulos negativos. Recuerden que para abajo, si vamos hacia allá, los ángulos son negativos. Entonces, ese ángulo va a ir de manera negativa. O también lo pueden ver desde aquí, que ese ángulo, si yo, mientras yo conforme yo me voy alejando,
mi triángulo en esta punta se va haciendo más, se va juntando más, se va haciendo más pequeñita. Entonces significa que va disminuyendo. Entonces, más o menos así se va a interpretar ese signo menos. Entonces, ustedes la respuesta la pueden decir cualquiera de las dos maneras. Entonces, yo voy a tomar como yo como mi ángulo lo tomé de acá, entonces yo voy a utilizar la opción de disminuye. Entonces, el ángulo disminuye a razón de 0,036. Ahora ustedes, bueno, unidades, radianes, segundo. Ahora me va a decir, pero antes nos dio un número, un signo negativo, porque ahora no se lo puso. Ok, porque nosotros ya estamos diciendo el negativo con la palabra disminuye. Eso es lo que está interpretando la palabra disminuye. Entonces el ángulo disminuye a razón de 0,36 radianes por segundo. Entonces, ese disminuye lo que nos está diciendo es ese signo negativo. Por eso no habría que ponerlo. Si uno lo pone, estaría diciendo como negativo por negativo, que es positivo. Entonces, habría un problema como de signos, podría decirse. Entonces, siempre que uno redacte, tiene que dar a entender qué es lo que está pasando y puede ser con palabras, en este caso disminuye, o ustedes si quieren, pueden, otra opción, si quieren mantener el signo negativo, el ángulo varía a razón de menos 0,036 radian segundo. Las dos opciones son válidas. Solamente lo que cambia es lo que estemos indicando. Entonces, ese ejercicio, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Esta vez fui un poquito más lento o todavía aceleré un poquito? Todo bien, entonces. Pasamos con el 3,62. ¿Qué nos dice el 3,62? Nos dice que un rectángulo tiene sus dos lados sobre los ejes coordenadas positivos. Ok, entonces dibujamos un eje de coordenadas XY. Entonces nos dicen que tenemos un rectángulo que sus lados están respectivamente sobre los positivos. Entonces va a estar acá. Luego que nos dice, y su vértice opuesto al origen, ojo, entonces será será este vértice, porque este vértice es el que está al opuesto al origen. Está sobre la curva y igual a 2x. Entonces, tenemos una curva de una curva exponencial, más o menos así, que tiene como ecuación y igual 2x, 2 a la x, perdón. Y entonces interseca al rectángulo en ese vértice. Y entonces nos dice que, y bueno, este rectángulo saben que va a tener una coordenada en y. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dice que este lado va a aumentar, bueno, este vértice, la coordenada en y, va a aumentar a razón de 1 metro por segundo. Eso es lo que nos está diciendo. Y entonces, ese es el dato que nos están dando.
Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la pregunta? La pregunta nos está diciendo a qué velocidad aumenta el área del rectángulo cuando x es igual a 2. Entonces, la pregunta es la derivada del área con respecto al tiempo cuando x es igual a 2. Eso es lo que nos están eso es lo que nos están planteando en la pregunta y en el ejercicio. Entonces, sabemos que el área, bueno, ustedes saben que esto va a tener, ese color es el mismo, va a tener también una coordenada en x, claramente. Entonces, ese rectángulo va a tener como ecuación del área x por y. Pero entonces nosotros tenemos dos variables ahí, nosotros tenemos x y y. Y hasta ahorita nosotros solo sabemos la relación del cambio en y, nada más. Eso es lo único que nosotros tenemos. Entonces, pero adicionalmente tenemos la relación entre la y y la x, que va a ser la ecuación de la curva exponencial. Entonces, aquí hay dos caminos. Podemos despejar x y utilizarlo solamente en y, o podemos despejar y utilizar x. En este caso ya está despejado y, pero no nos compliquemos mucho. Nosotros nos están dando el cambio en y con respecto al tiempo. Entonces, utilicemos la variable y. Entonces, despejemos de esa ecuación x para encontrar su relación con y. Entonces, tenemos la ecuación y igual a 2x. Ahí no tenemos x despejada. Entonces, ¿cómo despejábamos nosotros eh, ecuaciones con exponenciales? Utilizábamos el logaritmo. En este caso, vamos a utilizar, eh, yo voy a utilizar logaritmo en base 2 porque me queda más cómodo para que una vez se me despeje el x, me quede solito. Entonces, voy a utilizar el logaritmo en base 2 a ambos lados. Entonces, me queda logaritmo en base 2 de 2 a la x. Entonces, recuerden por propiedades de los logaritmos, los exponentes bajan y salen del logaritmo. Entonces me queda x por logaritmo en base 2 de 2. Y recuerden que los logaritmos nosotros los leemos, perdón, los leemos de qué número yo tengo que elevar el número de adentro para que me dé lo que está a la base. O al revés. No recuerdo cuál era, sinceramente. Pero sí, así se lee. ¿Qué número tengo que elevar alguno de los dos para que me dé el otro? Entonces, en este caso, es como si nosotros tuviéramos logaritmo natural de que el logaritmo natural de es 1. Entonces, eso es lo mismo. Logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1. Entonces, nos queda que logaritmo en base 2 de y es igual a x. Ya encontramos la relación de y x despejando. Sí, es exactamente lo mismo. Solamente trabajas con el despejando la x, te queda logaritmo de y sobre logaritmo de 2. Te va a quedar de la misma manera. Entonces, simplemente vas a tener ese logaritmo de 2 ahí trabajando en algún lado, en la ecuación. Si querés ahorita primero lo trabajamos de esa manera y luego lo planteamos de esa manera para que veas la diferencia que va a terminar. Vamos a terminar en el mismo resultado. Entonces, como ya encontré x, voy a meterlo en mi ecuación, en mi ecuación del área que ya teníamos. Entonces nos va a quedar que a va a ser igual a logaritmo en base 2 y por y. Recuerden, esa y está afuera. Entonces, ahora derivamos a ambos lados.
Entonces, recuerden que la derivada, bueno, esto es un producto, entonces aplicamos la regla de producto. Y también recuerden la derivada de un logaritmo que no es logaritmo natural. Entonces, en este caso va a ser uno entre el argumento, que es y, por el logaritmo natural de la base, que en este caso es 2. Esa es la derivada de un logaritmo que no sea logaritmo natural, por el segundo sin derivar, más la derivada, perdón, me faltó la regla de la cadena, de y de t, más logaritmo en base 2 de y por de y de t. Ahora nos están planteando cuando x es igual a 2, pero aquí ustedes me pueden decir, pero aquí no tenés ninguna x. Pero recuerden que teníamos la relación de y igual a 2 a la x. Entonces, y igual a 2 a la x, cuando x es igual a 2, y es igual a 4, ¿verdad? Porque es 2 a la 2 y 2 a la 2 es 4. Entonces, ya tenemos cuánto vale. Entonces, ¿cuánto vale y? Entonces, o sea, ya tenemos cuánto vale y cuando x es igual a 2. Entonces nos queda la derivada del área con respecto al tiempo. Nos va a quedar, por cierto, aquí pueden cancelar y con y. Entonces nos va a quedar uno entre logaritmo de 2 por la derivada de y con respecto al tiempo. Ya habíamos visto antes que habían dicho que era uno más logaritmo en base 2 de 4 por uno, que es la derivada de y con respecto al tiempo. Entonces, esto nos va a quedar resultado como uno logaritmo en base 2, no, perdón, logaritmo natural de 2 más logaritmo en base 2 de 4. Logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Lo pueden meter en la calculadora si quieren, pero aquí logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Entonces, en este caso, yo sustituyo por 2 y eso me debería dar, permítame que no tengo el resultado. No lo calculé. Uno sobre logaritmo de 2 más 2. Ok, eso me debería dar dando aproximadamente 3,44. Y entonces nos están hablando de metros sobre segundo, que era la de perdón, la unidad de distancia, que en este caso eran metros, y la unidad de tiempo eran segundos. Entonces, planteémoslo de la forma que tú me dijiste, Guillermo. Entonces, me has dicho que de acá lo despejaste como x es igual al logaritmo de y sobre el logaritmo de 2, ¿verdad? Entonces, volviendo a la ecuación que teníamos antes, entonces nos va a quedar que a es igual a logaritmo de y sobre logaritmo de 2 por y. Es lo mismo que teníamos acá. X por y, logaritmo de y, sustituyendo x por y, entonces nos queda logaritmo de y sobre logaritmo de 2 por y. Entonces nos va a quedar la derivada del área con respecto al tiempo, va a ser igual. Recuerden que el logaritmo de 2 es una constante, entonces el producto va a estar entre estas dos. El producto de funciones va a estar entre esas dos. Entonces nos va a quedar que logaritmo de y, la derivada del logaritmo natural de y es uno entre y. Entonces me va a quedar uno entre y por logaritmo de 2 por y más la derivada de y. Entonces nos va a quedar logaritmo de y sobre el logaritmo de 2 por t. Ay, me faltó aquí el de y de t, perdón, disculpen. De y de t más logaritmo de y sobre logaritmo de 2 por y. No, de y de t. Y entonces ahora ustedes me pueden decir, pero no se parece en nada a la ecuación que teníamos antes. O sea, se parece un poco, pero no en todo. Pero
Repitamos otra vez lo que estamos antes. Evaluando y igual a 4, porque era lo que lo que habíamos dicho antes. Cuando nos están preguntando cuando x es igual a 2, pero nosotros podemos relacionar que cuando x es igual a 2, y vale 4. Entonces podemos evaluar y igual 4. Entonces, aquí igual podemos cancelar y con y. Nos queda dA de t es igual a 1 sobre el logaritmo de 2 por derivada de y con respecto al tiempo es 1 más logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 2 por 1. Ok, esta expresión de acá la podemos simplificar un poco. Tenemos logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 2. Recuerden que 4 es 2 a la 2. Entonces lo podemos escribir como logaritmo de 2 a la 2 sobre el logaritmo de 2. Y yo ese 2 por la misma propiedad que vimos antes, podemos sacarlo. Entonces me queda 2 por logaritmo de 2 sobre logaritmo de 2. Y como son constantes, yo puedo cancelar logaritmo de 2 con logaritmo de 2. Y entonces ya me queda el 2 que teníamos antes. Entonces me queda que dA de t va a ser igual a 1 sobre el logaritmo de 2 más 2, que es el mismo resultado que llegamos antes. Entonces, el camino no es único, pueden realizar de la forma que quieran. Si lo realizan bien, van a llegar al mismo resultado. ¿Cómo quedó ese ejercicio? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Ok, vamos con los últimos dos ejercicios, que van a ser el 356 y el 357. Entonces, tenemos el 356 primero. ¿Qué nos dice el 356? Nos dice que una partícula se mueve sobre una curva cuya ecuación es x y a la 3 sobre 1 más y a la 2 sobre 8 quintos. Ok, en este caso no hace falta dibujar porque en lo personal en un quiz o en un examen no sabría cómo graficar eso, entonces no vamos a hacer un dibujito. Entonces, vamos directamente con las preguntas. Ah, bueno, primero los datos, obviamente. ¿Qué nos dice? Que la coordenada x, entonces de x de t, nos dice, suponga que la coordenada x incrementa a razón de 6 metros sobre segundo. Entonces va a ser que la derivada de x con respecto al tiempo es 6 metros sobre segundo. Y eso nos lo están diciendo cuando la partícula está en el punto 1, 2. Eso es lo que nos están diciendo, que la derivada de la posición, perdón, la derivada de x con respecto al tiempo es igual a 6 metros sobre segundo cuando la partícula está en el punto 1, 2. Eso es lo que nos están diciendo. Ok, ¿qué nos dice el primer punto? El primer punto nos está preguntando la rapidez de la coordenada y en ese mismo punto, en el punto 1, 2. Nos están preguntando la coordenada, la rapidez de la coordenada y en ese mismo punto. Entonces, ya no tenemos, como la ecuación directamente nos las están dando, ya nosotros no tenemos que encontrar otra cosa. Entonces, nosotros sabemos que x y a la 3 sobre 1 más y cuadrado es igual a 8 quintos. Entonces, yo voy a pasar a multiplicar el 1 más y cuadrado para ahorrarme esa, ese cociente, porque digamos, si yo primero aplico si yo aplico derivada directamente, voy a tener que realizar cociente y producto, entonces se me hace mucho encloche.
Entonces voy a pasar a multiplicar el 1 más y cuadrado para que me quede x y a la 3 es igual a 8 quintos. Recuerden, entre paréntesis, pues estamos pasando un término que está sumando, entonces lo pasamos entre paréntesis. 1 más y cuadrado. Entonces, ahí tenemos eso. Y entonces ya ahora sí, derivamos a ambos lados. Entonces nos queda que, como aquí tenemos un producto, entonces derivamos con regla del producto. Entonces nos queda que la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Y recuerden, nunca olviden la regla de la cadena. Entonces, nos va a quedar 8 quintos. Eso es en el lado izquierdo. Y en el lado derecho nos queda 8 quintos. Es constante, entonces derivamos nada más lo que está dentro del paréntesis. Entonces nos queda 1, la derivada de 1, constante 0. Entonces más y cuadrado, entonces nos queda 2y por dy de t. Entonces aquí, repito, que apliqué en el lado izquierdo, ay, perdón, apliqué regla de producto. Y en el lado derecho, como el 8 quintos es constante, puedo dejarlo ahí y derivar nada más lo que está dentro del paréntesis. Entonces derivo todo. Ok. Ahora ven que ya tengo todo lo que me están pidiendo. Tengo tengo x, tengo la derivada, la derivada de x con respecto al tiempo. Ahora ustedes me pueden decir, pero ¿cómo sabes que tenés y tenés x? Porque me están dando el punto. Recuerden que un punto se representa con la forma x, y. Entonces, me están preguntando en el punto 1,2. Entonces yo ya sé mi valor de x y mi valor de y. Entonces, voy a decir, evaluando evaluando x igual 1 y y, bueno, vamos a ver, y igual 2, porque es el punto que yo estoy calculando, me va a quedar y a la 3, que va a ser 2 a la 3, que es 8, por la derivada de x con respecto al tiempo, que ya la sabemos, que nos están diciendo que es 6. Entonces, por 6 más 1, que es x, por 3 por y a la 2, que es 4 por dy de t. Porque ese es el que no conocemos, ahorita lo despejamos. Entonces, 8 quintos por 2 por y, que 2 por y es 4, porque es 2 por 2, 4 de y de t. Entonces, vamos a simplificar un poquito para ya dejarnos solamente el de y de t. Entonces, tenemos este primer producto aquí, que nos queda 8 por 6, que es 48. 1 por 3 por 4, que es 12, de y de t. Y esto es igual aquí 8 quintos por 4, que va a ser lo mismo que 8 por 4 entre 5, que va a ser 32 quintos de y de t. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a pasar los que tengan el de y de t de un mismo lado para yo sacarlo a factor común. Entonces, me va a quedar 48 igual a 32 quintos de y de t menos 12 de y de t. Y entonces aquí voy a sacar, como yo tengo el mismo término, voy a sacarlo a factor común. Entonces me queda 48 sobre 32 quintos. Bueno, perdón, no voy a saltarme ese paso por si acaso. Entonces me va a quedar de y de t, así 32 quintos, menos 12. Ahí saqué el de y de t a factor común. Entonces, todo ese término que está entre paréntesis lo voy a pasar a dividir. Entonces me queda 48 sobre 32 quintos
menos 12. Y eso sería igual a mi dy de t. Entonces, metiendo eso en la calculadora, me va a quedar que eso es igual a menos 60 sobre 7. Y entonces, como estamos averiguando una y, entonces va a ser metros. Entonces, como es una posición, eso varía en metros. Y la unidad de tiempo es segundos. Entonces, segundos. Entonces, esa sería nuestra razón. Entonces, la respuesta del inciso A sería la rapidez. No, perdón, tilde rapidez sin querer. Rapidez con la que cambia la coordenada y, que eso es lo que me está preguntando, la rapidez con la que cambia la coordenada y. Entonces, fue lo que nosotros obtuvimos, el de y de t. Entonces, la rapidez con la que cambia la coordenada y, ¿cuál va a ser? De ahí va a ser esta de acá que nosotros obtuvimos. Entonces, va a ser... y por cierto, como estamos hablando de rapidez, el signo negativo se elimina. Entonces, porque recuerden, no sé si probablemente estén llevando física uno en este momento. Entonces, recuerde que nosotros hablamos de rapidez y velocidad. Entonces, recuerden que la rapidez es solamente magnitud. Entonces, el signo lo que representa es una dirección. En este caso, sería este valor sin el signo negativo, 60,7 metros sobre segundo. Y el punto B es más puntual. El punto B nos están diciendo que si la partícula asciende o desciende en ese instante. Entonces, es lo mismo que les acabo de decir. El signo negativo nos representa la dirección. Por ende, como nos dio una velocidad negativa, por ende, la partícula va hacia abajo, entonces va descendiendo. Entonces la respuesta aquí va a ser desciende. ¿Alguna duda en ese ejercicio? ¿Algo que no haya quedado claro? Estuvo fácil. Sí, es bueno que lo vean fácil porque uno se va acostumbrando a los problemas hasta que ya uno pueda resolver cualquier problema. Entonces, lo importante es que ustedes se vayan confiando en ustedes mismos para poder avanzar y que no duden de lo que ustedes están haciendo. Siempre confíen en que ustedes saben la materia y que pueden seguir poco a poco. Nunca duden de ustedes. Eso es lo que les quiero decir. El pasado, ¿cuál era el pasado? Ah, el del rectángulo. Sí, ese está diferente. Es que son ejercicios diferentes. No es algo típico. No es algo típico. Entonces, pero uno tiene que acostumbrarse a todo tipo de problemas. Y este último también es un poquito más difícil porque hay que interpretar varias cosillas. Entonces, presten atención porque estos trucos a veces son muy importantes porque a veces salen. Entonces, 3,57. Y con este problema ya terminaríamos. Entonces nos dice que una ardilla está en la base de un árbol. Entonces, voy a dibujar un arbolito y no sé dibujar ardillas, entonces voy a dibujar que ese punto es una ardilla. Voy a dejar el árbol un poquito más grande. Eso es una ardilla.
Entonces, nos dice que la ardilla está en la base de un árbol. Entonces ahí está. Y comienza a subirlo. Entonces, la ardilla va a subir. ¿Con qué razón? Voy a buscarle otro color. De 2,5 metros sobre segundo. Esa es la que nos está diciendo. Luego, 2 segundos después, un gato situado. Un gatito, tenemos un gatito aquí. Es un gato, no sé dibujar gatos. Está situado a 36 metros de la base. Ojo, 2 segundos después, el gato estaba situado a 36 metros de la base. El gato vio a la ardilla y comenzó a correr hacia el árbol. Entonces, el gato se dio cuenta que había una ardilla y el brother comenzó a correr a 3 metros sobre segundo. Entonces, el gatito empezó a correr cuando vio a la ardilla. ¿Qué es lo que pasa? Ojo aquí. Me está diciendo el problema que vio la ardilla. Eso, porque digamos, el gato empezó a 36 metros, pero no necesariamente, eh, porque lo que voy a plantearlos es en el siguiente problema, porque esto nos están preguntando de tiempos. Entonces, lo que quiero que vean es que el gato empezó a 36, porque no es en el problema que nosotros trabajamos antes de la persona con el ángulo de depresión, nos estaban preguntando directamente en ese punto, nos estaban preguntando cuando nuestra X valía 24, pero en este no, no nos están diciendo que averigüemos algo cuando X valía 36. Entonces no es necesario poner X. Eso es más bien en el siguiente paso, donde planteemos la variable. Entonces, ahora véanlo aquí. Nosotros sabíamos que la ardilla empezó en la base del árbol. ¿Qué es lo que pasa? Que el gato vio a la ardilla cuando ya pasaron 2 segundos. Entonces significa que el gato no vio a la ardilla en la base del árbol. El gato vio a la ardilla cuando en una posición de 5 metros. ¿Por qué? Porque la ardilla se movía a 2,5 metros sobre segundo. Significa que por cada segundo la ardilla avanzaba 2,5 metros. Entonces, pasados 2 segundos, la ardilla avanzó 5 metros. Entonces, eso nos forma un pequeño triangulito. Ahí. Ese es el momento inicial, el momento donde el gato vio a la ardilla. Él estaba a 36 metros y la ardilla estaba a 5. Esa es la idea que quiero que entienda. Luego, nos dice que nos pregunta que con qué rapidez cambia la distancia entre gato y la ardilla a 4 segundos después de iniciar la persecución. Ojo, entonces nos están preguntando, no nos están preguntando en un instante determinado, no, no, nos están diciendo 4 segundos después. Entonces nos están diciendo que juguemos con tiempos, pero nosotros no es como decir, ¿qué hago yo con un tiempo? Entonces vamos a tener que aplicar la misma lógica que aplicamos acá. Entonces, veámoslo así. Este va a ser mi triángulo inicial, donde esto es 5, esto es 36 y esto es una distancia D. Este va a ser mi punto de partida. Y entonces a mí me están preguntando pasados 4 segundos, pasados 4 segundos. Entonces yo voy a plantear el triángulo Y y XD, la distancia D, que es la distancia del gato. Aquí está el gato y aquí está la ardilla. Ahora sí ya planteo mi XY porque ya ahí me moví. O sea, ya ahí el coso se movió. Entonces, utilizando, voy a sacar la ecuación acá. Entonces voy a decir por el teorema de Pitágoras, porque esto es un triángulo rectángulo. Entonces me va a quedar que mi distancia del gato con la ardilla al cuadrado va a ser igual a mi cateto adyacente, por así decirlo, la X al cuadrado, más la altura, que es Y cuadrado.
Entonces, ahora voy a derivar ambos miembros. Entonces me va a quedar que dos veces la distancia por la derivada de la distancia con respecto al tiempo, me va a quedar a dos veces x por la derivada de x con respecto al tiempo, más dos veces la derivada de y con respecto al tiempo. Ok, como tenemos dos en todo, como tenemos un 2 en todos los términos, yo puedo cancelar ese 2 de una vez. Yo tengo el 2 en todos los términos, por ende puedo cancelarlo. Entonces me queda d por la derivada de d con respecto al tiempo es igual a x por la derivada de x con respecto al tiempo, más y por la derivada de y con respecto al tiempo. Ahora, hay que ver qué pasó. Entonces, a mí me están preguntando, o sea, yo tengo una d, tengo una x y una y. No sé ninguna de las tres, entonces voy a tener que averiguarlas. Voy a poner esto como mi d inicial. Entonces, pero yo quiero averiguar un d final. Entonces, mi gato, ojo, mi gato empezó a 36, ¿verdad? Ojo, en mi momento inicial mi gato empezó a 36, pero él se movió durante 4 segundos. Ok, entonces voy a decir que mi gato empezó en 36, ojo. Momento inicial voy a poner cero. Mi gato empezó en 36. Pasó un segundo, pasaron 2 segundos, voy a ponerlo como gato. Entonces, en mi momento inicial en cero, empezó en 36. Pasó un segundo, pasó 2 segundos y pasaron 3 segundos. Y cuatro. Eso es lo que me están planteando. Entonces, y me están diciendo la velocidad del gatito. El gatito se mueve a 3 metros por segundo. Entonces, de aquí a aquí pasó un segundo. Ahí. De aquí a aquí pasó un segundo. Significa que mi gato pasó de 36 a 33. Luego aquí a aquí pasó otro segundo. Mi gato pasó de 33 a 30. De aquí, de aquí a aquí pasó otro segundo. Pasó de 30 a 27. Y mi gato pasó en ese último segundo, pasó de 27 a 24. Porque él fue avanzando 3 con respecto a a 36. Entonces la distancia va disminuyendo. Eso es lo que se refleja. El gato cada vez se va acercando más al árbol. Entonces ahora voy con mi ardilla. Ardilla. Entonces, mi instante inicial, mi ardilla estaba en 5. Porque, ojo, la ardilla, ojo, ojo, ojo. Porque, digamos, mi ardilla completamente inicial estaba en la base. Pero pasaron 2 segundos y mi ardilla subió 5. Y luego me piden averiguar después, o sea, 4 segundos después de con respecto a la ardilla ya había subido 5. Esa es la diferencia. Que el gato, su momento inicial estaba en 36, pero el momento inicial de la ardilla era cero. Pero ya habían pasado, pero la ardilla ya había durado 2 segundos subiendo. Eso es ese 5, que es el momento inicial de donde estaba la ardilla, es donde estaba el gato cuando vio la ardilla. Esa es la idea que quiero que entiendan. Sé que es un poquito complicado, entonces voy a repetirlo. Mi momento inicial, la ardilla estaba en la base. Imagínenlo como si estuviera en cero. Pasaron 2 segundos. Entonces, 2,5 y la ardilla va a 2,5 metros sobre segundo. Entonces, significa que en 2 segundos la ardilla subió 5 metros. Entonces, en esos 2 segundos primeros que iniciaron, que pasaron, la ardilla subió 5 metros. ¿Qué es lo que pasa? Que el gato la vio apenas pasaron esos 2 segundos. El gato vio a esa ardilla. Entonces ya la ardilla ya había subido esos 5 metros. Entonces el gato se tiró a correr. Entonces por eso es que el gato inicia en cero. O sea, en mis 0 segundos mi gato inicia en su posición inicial. Y por eso en 0 segundos mi ardilla está empezando en 5. Porque yo estoy comparando en ese momento. Ok. Entonces va a ser otra vez aquí. Uno, 2, 3, 4. Entonces, aquí pasó un segundo. Entonces, ahora la velocidad de la ardilla
es 2,5. Entonces, en un segundo avanzó 2,5 metros. Entonces me queda 7,5. Luego aquí otro segundo. Por ende avanzó a 10. Luego pasó otro segundo, pasó a 12,5. Y en el último segundo pasó a 15. Entonces, esas son las dimensiones de mi triangulito final. Entonces voy a definir mi triangulito. Pasado 4 segundos, mi triangulito va a tener esta forma. Va a tener Y va a ser 15, mi X va a ser 24 y voy a tener una distancia D. Ok, pero entonces yo no puedo tirar directamente ahí porque si no estoy tirando constantes. Y la derivada de constantes son cero y no nos sirve. Entonces, no nos sirve. Por eso, ese triangulito nuevo que estamos generando es ese triangulito pasados 4 segundos, pero ese triangulito, ¿qué es lo que nos va a permitir? Averiguar mi D. Porque recuerden, por el mismo teorema de Pitágoras, va a quedar 24 al cuadrado más 15 al cuadrado. Y entonces, ya ahora que averigüé todo, ¿verdad? Que averigüé mi X, que es 24. Averigüé mi Y, que es 15. Y aquí voy a averiguar mi D con esta ecuación, que esta es la ecuación auxiliar. Entonces, metiendo eso en la calculadora, entonces nos va a quedar que D es igual a 28,30 aproximadamente. Aproximadamente es 28,30. Y entonces, y ahora sí ya tenemos los tres valores. Y el de X ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque el de X es la del gato. Y el de Y es la de la ardilla. Ya sabemos, ya conocemos todo. Entonces ya podemos despejar valga la redundancia, de mayúscula con respecto al tiempo. Entonces va a quedar X de X respecto al tiempo, más Y de Y con respecto al tiempo, sobre la distancia grande. Entonces, eso que nos va a quedar sustituyendo los valores, evaluando, porque ahora tenemos que evaluar tres valores, evaluando. X igual 24 y bueno, X igual 24, Y igual 15 y D igual, bueno, pongamos una coma, D igual 28,30. Entonces nos queda 24 por de X, que era 3, más 15 por 2,5 sobre 28,30. Eso aproximadamente, metiendo en la calculadora, y permítame un toque. Muchachos, no me peguen, me equivoqué en algo. Ignoren, hagamos, reformulemos todo, por favor, no me peguen. Tuve un fallo, es mi punto de referencia. Entonces, me disculpo. Entonces, voy a tratar de reformular todo lo que he dicho hasta el momento está bien, pero quiero que reformulemos un toquecito. Yo les comenté esta distancia 24, esta distancia 15 y la distancia D. ¿Qué es lo que está pasando?
que yo estoy teniendo un fallo en mi punto de referencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo mi gato voy a suponerlo más bien ahí. Vamos a poner un cero. Vamos a poner el gato acá. Vamos a poner una G mayúscula acá. Y aquí una ardilla. Entonces mi gato se va a ir moviendo y mi ardilla va a ir subiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo en la ecuación que les metí acá, vean que le metí el 3 positivo, pero no. Más bien el 3 tiene que ir negativo. ¿Por qué? Porque, porque mi distancia del gatito va disminuyendo. ¿Ves? Esta distancia X se va haciendo más pequeñita. Esa distancia va a ir poco a poco, se va a ir siendo más pequeña. Entonces ese cambio va a ser más pequeño. Por ende, mi derivada de X con respecto al tiempo, más bien es igual a menos 3 metros sobre segundo. Tiene que ser negativa por ese motivo, porque mi distancia del gato a la base del árbol cada vez es más pequeña. Entonces, haciendo esa pequeña corrección, esto es negativo. Y ahora, si nos da el resultado, que nos queda menos 1,22 metros sobre segundo. Ahí nada más esa pequeña corrección. Todo lo demás está perfecto, simplemente fue esa referencia que estaba errónea al inicio. Ok, ¿se logró entender la idea? Ahí lamento que me haya equivocado al final, la verdad no lo noté al inicio. Ok, entonces voy a mover esto aquí, aquí, voy a moverlo aquí. Claro, claro que sí, se lo puedes poner al profe, es algo muy válido porque es una estrategia que usted está utilizando para comprender ese movimiento. Entonces, y aquí la ardilla, vamos por aquí. Ok, entonces, ahora sí, ya ese sería el problema. Entonces, ¿alguna duda con ese problema? Y sí, voy a repetir, podrían hacer esa, en caso que llegara a necesitar así con tiempos, podrían hacer una tablita. Eso es una herramienta completamente válida. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Entonces, eso sería todo por hoy. Si gustan, mañana, eh, esta misma hora, bueno, de 3, si pueden conectarse, nuevamente voy a realizar problemas de esto mismo, solo que otros problemas para ya que sí estén súper preparados para ese quiz. Entonces, espero que les haya servido mucho y muchas gracias por asistir. Entonces, muchos éxitos y nos vemos mañana los que puedan. Pura vida, muchísimas gracias. Pura vida.